Hay experiencias que parecen sacadas de una película de terror. Cosas que uno piensa que solo pasan en historias o leyendas. Pero a veces, lo paranormal se cuela en la vida real. Esta es la historia de una familia cristiana que durante meses sintió que algo oscuro estaba dentro de su casa, algo que se manifestaba por las noches, entre parálisis del sueño, sombras y voces. Hasta que una madrugada, todo explotó. Un grito en medio de la noche. Una figura que no debía estar ahí. Y una presencia que parecía querer hacerles daño. Lo que ocurrió esa noche cambió sus vidas para siempre. Bienvenido a Relatos que no duermen. Apaga la luz, ponte cómodo. Y prepárate para escuchar una historia que no te dejará dormir esta noche. Mi familia y yo somos cristianos desde hace aproximadamente 13 años. Desde que comenzamos a seguir nuestra fe, siempre hemos creído firmemente en lo que dice la Biblia, que existe un mundo espiritual que no podemos ver, un lugar donde el bien y el mal están en constante lucha. Nunca pensamos que algo relacionado con ese mundo llegaría a tocar nuestra propia casa, pero hace unos años ocurrió algo que jamás podremos olvidar. Esto pasó hace aproximadamente 4 o 5 años. En ese momento yo tenía 23 años y mi hermana tenía 20. Vivíamos con mis padres en la misma casa y nuestra vida era bastante tranquila. Todo parecía normal, al menos al principio. Pero durante varios meses comencé a experimentar algo muy extraño. Empecé a sufrir parálisis del sueño con mucha frecuencia. Para quien no lo haya vivido, la parálisis del sueño es una sensación aterradora. Despiertas en mitad de la noche, estás consciente, puedes ver tu habitación, pero no puedes moverte ni hablar. Tu cuerpo simplemente no responde. Las primeras veces que me pasó pensé que era algo aislado. Pero con el tiempo empezó a ocurrir cada vez más seguido. A veces me sucedía 2 o 3 veces en una misma noche. En esos momentos escuchaba cosas. Susurros cerca de mi cama. Pasos suaves alrededor de la habitación. Y en algunas ocasiones juraría que veía sombras moviéndose en las esquinas del cuarto. Al principio el miedo era intenso, pero con el tiempo, tristemente, se volvió algo normal para mí. Simplemente esperaba a que pasara. Aún así, en el fondo de mi mente tenía la sensación de que algo no estaba bien. Sentía que había algo en la casa. Algo que no podíamos ver. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Hasta que una madrugada ocurrió algo que lo cambió todo. Eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando un grito horrible rompió el silencio de la casa. Era mi hermana. Me desperté de golpe y salí corriendo hacia el cuarto de mis padres, de donde venía el grito. Pero después escuché la versión de mi hermana sobre lo que había pasado. Ella cuenta que había tenido una pesadilla muy fuerte. Asustada, decidió levantarse y caminar hacia el cuarto de mis papás para dormir con ellos un rato. Cuando abrió la puerta del cuarto vio la silueta de alguien parado dentro de la habitación. Pensando que era mi papá, medio dormido, le dijo: «Papá, ¿qué haces despierto a esta hora? Me asustaste». Pero en ese momento algo no le cuadró. Volteó lentamente hacia la cama. Y vio a mis 2 padres profundamente dormidos. Ahí fue cuando entendió que la figura que estaba de pie en la habitación no era mi papá. Fue en ese instante cuando soltó el grito que me despertó. Cuando llegué al cuarto, lo que vi fue una escena que hasta el día de hoy me pone nervioso recordarla. Mi hermana estaba sentada en la cama de mis padres gritando con un terror que jamás le había visto. No era un miedo normal. Era pánico absoluto. Su mirada estaba perdida, fija hacia un punto vacío del cuarto, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Mis padres intentaban calmarla, sacarla de ese estado, pero era imposible. Parecía que su terror era más grande que cualquier intento de tranquilizarla. No sé cuánto tiempo pasó así. Quizás minutos. Quizás más. Hasta que finalmente empezó a reaccionar y logró decir algunas palabras entre lágrimas. Nos contó lo que había visto. En ese momento mis padres y yo comenzamos a hacer lo único que sabíamos hacer. Orar. Comenzamos a orar con todas nuestras fuerzas. Mientras orábamos, mi hermana empezó a sentirse mal. Decía que tenía náuseas muy fuertes. Que sentía como si algo dentro de ella quisiera salir. Mi papá y yo tuvimos que ayudarla a caminar hasta el baño porque ni siquiera podía mantenerse de pie. Cuando llegó al inodoro empezó a vomitar. Pero lo extraño era que no salía nada.
nada en absoluto. Sin embargo, ella insistía en que sentía que estaba expulsando algo. Seguimos orando. El ambiente en la casa se sentía pesado, extraño, como si el aire mismo estuviera cargado. De pronto mi hermana empezó a hablar. Pero no con nosotros. Le hablaba a algo que aparentemente estaba frente a ella. Le gritaba. Le decía que la dejara en paz. Mis padres y yo no veíamos nada. Pero ella sí. Eso era lo más aterrador. En un momento me acerqué a su oído y seguí orando por ella. Fue entonces cuando ella nos dijo algo que nos heló la sangre. Dijo que escuchaba una voz que le decía que me golpeara. Gracias a Dios, no lo hizo. Y de repente, así como empezó, todo terminó. El ambiente cambió de golpe. La casa volvió a sentirse tranquila. Mi hermana dejó de tener miedo. Era como si algo simplemente se hubiera ido. Desde esa noche algo cambió. Nunca volví a experimentar parálisis del sueño. Nunca más escuché voces. Nunca más vi sombras en mi habitación. Estoy completamente seguro de que algo había estado en nuestra casa durante meses. Y que aquella noche intentó hacernos daño. Es una experiencia que antes pensaba que solo existía en las películas de terror. Pero vivirlo en carne propia es algo que no le deseo absolutamente a nadie. Desde entonces, cuando alguien me cuenta que vivió algo paranormal, prefiero creerle. Porque cuando ya sentiste ese tipo de miedo, sabes que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Y desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Las parálisis del sueño desaparecieron, como si aquello que había estado acechando durante meses finalmente se hubiera marchado. Pero el recuerdo de lo que pasó esa madrugada sigue tan vivo como el primer día. A veces pensamos que estas cosas solo pasan en películas o en historias inventadas, hasta que nos toca vivir algo imposible de explicar. Desde entonces aprendí algo: cuando alguien cuenta que vivió algo paranormal, prefiero creerle antes que dudar. Porque el miedo real no se parece a nada que puedas imaginar. Si te gustó esta historia, suscríbete a Relatos que no duermen para escuchar más relatos que podrían no dejarte dormir esta noche. Y recuerda, nunca sabes qué puede estar observándote cuando se apagan las luces.